para este pequeño, un poquito homenaje, un poco análisis y un poco retrospectiva acerca de la labor de Ricardo Zielinski en Atlético, y lo hicimos por medio de un top 5 que nuestra producción y sobre todo nuestro bloque aquí Celeste y Blanco estuvo trabajando mucho en esto, porque no es fácil elegir los momentos de un técnico, de un equipo, de una campaña, de varias campañas en realidad, a lo largo del tiempo, y siempre va a surgir la duda o siempre va a surgir un poquito de polémica, y está bueno que así sea. Vamos a ver este top 5, empezando por el puesto 5. A ver. Bueno, empezamos con el 2-1 de Atlético en Boca, en la Bombonera, ganándole, dejándolo al equipo dirigido por aquel entonces, no recuerdo si por Barros Esqueloto, creo, si no me equivoco, sin posibilidad de pelear la Superliga. En ese momento abrió la cuenta Gervasio Núñez y luego del empate de Ávila, Barbona puso el 2-1 aprovechando que en ese partido la defensa de Boca tuvo un mal día. Y además, un detalle no menor, que es que ganándole a Boca en la Bombonera, Atlético logró asegurarse una fecha, un torneo más en la Superliga. Uno de los objetivos primordiales, sino el más importante para Zielinski desde que llegó a Atlético, afianzar un equipo que pueda jugar en primera. Vamos con el puesto número 4 en este ranking de los momentos más interesantes, importantes, valiosos de Zielinski al frente del equipo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el 3-0, la goleada de Atlético frente a River en el Monumental. Un partido importantísimo, ¿no? Sí, llegó el doblete de Toledo, que bueno, terminó siendo fundamental en el partido de vuelta en aquella oportunidad. Recordemos que Atlético ganó 3-0 y en la vuelta termina consiguiendo un gol de visitante que le permite meterse en las semifinales de la Copa de la Superliga. A ver, Atlético, para que quede claro, goleó en ese momento al mejor equipo del continente, al River de Gallardo. O sea, un equipo que realmente era imbatible, o que sigue siendo, muchos me podrán decir qué pasó en la final de la última Libertadores, pero que realmente daba mucho miedo y que da miedo. Y ese partido le permitió pasar, como bien decía Edo, a la semifinal. River empezó dominando un poco el partido, pero en 3 minutos Atlético convirtió 2 goles. Un detalle, no jugaron ni Bruno Bianchi ni Jonathan Cabral, que eran titulares. Bianchi estaba lesionado y Cabral tenía una fecha de suspensión. Y jugaron Lamas y Sbutonin. Fue el segundo puesto del top 5. Sí. Y tenemos un detalle, que es que después de este partido había ciertas dudas con respecto a Zielinski sobre si iba a seguir o no dirigiendo Atlético. Me acuerdo de ese momento. Le consultaron a un referente del plantel, el Laucha Luchetti, y dijo esto. ¿No? Es que está ahí en duda su continuidad. Sí, él sabe lo que pienso yo, lo que pensamos todos, creo que lo que piensan todos los hinchas de Atlético, lo que hemos conseguido estos últimos tiempos acá, bueno, ha sido mucho mérito de él. Sería una lástima que se vaya, pero bueno, lo aprecio no solo como entrenador, como ser humano. Es un tipo que está muy alejado de lo mediático, es un tipo de los pocos que hay en el fútbol de hoy, casi que no existe un tipo como él, que se la arregla con lo que tiene, que le venden las figuras del equipo y no se queja y no pide a nadie y tiene que poner un pibe de inferiores. Hoy sin los centrales puso 2 centrales zurdos y por ahí para alguno era una locura y bueno, y él estaba convencido y nos convence a nosotros, así que bueno, ojalá que no se vaya, pero bueno, también quiero lo mejor para él porque es un gran tipo y se merece lo mejor. Qué mejor que un integrante de tu propio plantel para que, así como les pedimos a cada uno de ustedes un concepto acerca de Zielinski, Luchetti nos ayuda desde ese lugar. Nos convence a nosotros. Exactamente, desde adentro la mirada y la definición acerca de lo que el técnico representa. Por eso decía cautela, porque Zielinski no es la primera vez que lo quieren correr y él siempre con cautela. O sea, en este caso se lo querían llevar. Jamás lo hace poco no quisieron, se habló de la continuidad. No, en ningún momento tuvo en duda la continuidad de Zielinski. No, por parte de la dirigencia no. Vamos al puesto 3 y está relacionado con una realidad del fútbol argentino. ¿Quién gana en la altura? Atlético.
Bueno, muy pocos. Desde 1970 que un equipo argentino no le ganaba a un equipo a 3.600 metros de altura. Lo hizo Atlético, antes lo había hecho Boca y lo había hecho River. Y tuvo que ver con un partido que le permitió a Atlético repuntar en una Copa Libertadores en la que no había ganado hasta ese momento. Bueno, el primer gol es de Nicolás Romat, que creo que es uno de los mejores goles que hizo Atlético en los últimos años. Tiene varios así, ¿no? Romat. Sí, bueno, acá lo ayuda me parece la altura en esta oportunidad, porque él mismo terminó reconociendo que no le pegó al arco. Y Atlético cortó una racha de 19 partidos de invicto que tenía Strongest en su estadio. El último equipo que lo había derrotado en ese estadio fue Atlético Mineiro en marzo de 2013 con Ronaldinho. O sea, como para que se dimensione la importancia de esta victoria. Atlético tenía Pulguiño Rodríguez. Claro, Pulguiño y Romatinho. A Fabiño, que ahí... También convirtió, claro, Javier Romat. Javier Toledo. Sí. De cabeza, ahí, de palomita. Me parece que tenía para definir con el pie, pero se sintió más seguro con la cabeza, que es el fuerte de Javier Toledo. Claro, Atlético había perdido contra Libertad de local y con Peñarol de visitante, y a partir de este partido, reitero, empieza a levantar en una Copa Libertadores a la que llegaría a los cuartos de final. Ese partido fue muy especial por todo lo que estaban comentando y motivó, lógicamente, tras su conclusión, el equipo se marchó del campo y en el vestuario pasó esto. A ver. El puesto número 2 de este top 5 de Atlético y Zielinski tiene otro episodio marcado por Copa Libertadores y con un grande de América al frente. A ver. La victoria 1-0 frente a Peñarol el 2 de mayo del año pasado, que le permitió a Atlético quedar a un punto de alcanzar por primera vez en su historia los octavos final de la Copa. Bueno, el gol llegó en el segundo tiempo a través de Leandro Díaz, que ahí ya había avisado en esa jugada lo que terminaría pasando en el complemento. Avisaba que la defensa de Peñarol no marcaba, sí, ¿no? Bueno, el gol que es ahí el Cebolla Rodríguez. Maxi Rodríguez. Clara. No, el Cebolla es. ¿El Cebolla? Sí, Maxi. Bueno, Claro. y este gol es tucumano al 100%. El Bebé Acosta que gana, por el medio la está pidiendo el Pulga Rodríguez, me parece, pero bueno, Leandro Díaz define el primer palo y le da un triunfo Atlético que le valió le valió el 80% de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. No menor que en la formación titular jugaron 3 tucumanos. Rizo Patrón, Luis Miguel Rodríguez y Leandro Díaz, que convirtió el gol. No, 4. Y Y Guillermo Acosta. Guillermo Acosta. 4 tucumanos en una formación. Bueno, indiscutiblemente el puesto número 1 en este recorrido de Zielinski Atlético, ¿Este el clásico? ligado a la Copa Libertadores de América, tiene un mojón por la instancia del torneo, por la calidad del rival y por todo lo que significó en la lejana Medellín. Así es. Y Acá. en el partido Claro. de ida que jugaron con Atlético Nacional. Bien, acá Totalmente. el error de Monetti. Que Lo regaló aprovecha Atlético Leandro Nacional Díaz. este partido. Lo regaló. Desde la previa lo subestimaron a Atlético y lo terminó regalando. Si no, mire. 2-0 ganó Atlético Nacional, Atlético a Atlético Nacional, lo que le permitió al decano quedar a un paso de cuartos de final. Luego perdió 1-0 en Medellín, pero consiguió pasar a la siguiente fase de una manera histórica, obviamente a cuartos de final, y embolsó por eso, por haber pasado a esa fase, $950.000. Bueno, esto le permitió a Atlético después jugar con Gremio de Porto Alegre y conocemos la historia. Bueno, el VAR que no lo ayudó a Atlético en aquel partido, que termina siendo expulsado Gervasio Núñez y se termina... Injustamente. Perdón, Atlético le ganó un bicampeón de la Copa, el equipo de Zielinski le ganó a Atlético Nacional, que había salido campeón en el 89 y en 2016. Y además, Jorge Almirón, que era el técnico en ese momento del equipo de Colombia, tuvo que renunciar tras la derrota. Fue tal la pasión, tal el momento inolvidable de Atlético, que pasaron cosas como esta. A ver.
¿Qué pasó? ¿De dónde venís? De Alderete, papá, de Alderete, vengo a buscar. ¿Pero del hospital? Del hospital, del centro de salud. Sala 15, sector 1, papá, cama 2. Aguante los DECA, mi viejo nomás. ¿Todo por Atlético? Todo por los DECA, mi viejo nomás. Un partido histórico. ¿Se imaginaban hace unos años esto? ¿Ah? ¿Se imaginaban esto hace unos años? Sí, ¿sabes qué? Somos historia, papá. Somos los más grandes del norte, capó. Somos los más grandes del norte, aguante los DECA, papá, 120 de Alderete. Bueno, un personaje que se hizo viral, ¿no? En oportunidad de aquella victoria de Cana. Y fue a ver al equipo de sus amores con Suero. ¿Qué más querés? Y además estaba la otra cara, ¿no? Porque ¿qué pasó en Medellín cuando el sorteo fue mostrando cómo iba quedando el cuadro de la Copa y la gente de Nacional dijo, nos cruzamos con Atlético Tucumán en esta instancia? Era como cerrar el pase a la instancia siguiente como si fuera un paseo. Decían cosas como esta. El rival más cómodo para todos era Tucumán y le correspondió a Nacional. Sí, como en la fase de grupos, también le tocó el grupo más cómodo. Más fácil. Entonces la pregunta y se enredó, es, ¿no? Tiene suerte de campeón. Nacional debe pasar por encima de Atlético Tucumán. Oscar, tú que conoces muy bien a... Sí, claro. ¿Cómo es Tucumán? Atlético Tucumán, ¿lo enfrentaste alguna vez? ¿Estaba en primera? Claro, cuando yo estaba en otra categoría. Sí. Pero no, tiene que pasarlo. Tucumán puede ser la sensación de esta Libertadores, pero Tucumán en términos continentales no existe. Se le tiene que tratar con mucho respeto, pero es que Nacional tiene 2 Libertadores a espaldas. Es decir, Nacional tiene que estar en cuartos de final. En cuartos de final contra Gremio, contra Estudiantes, ya es tú a tú. Pero contra Tucumán, qué pena. Y ahí sí yo sé que a Lucho le gusta que miremos de frente y no miremos para abajo, pero Nacional... No. El oráculo de los colombianos. Bueno, unos visionarios, ¿no? Unos visionarios, colegas. De técnico Almirón, ¿no? Existe, dijo, qué irrespetuoso. Por eso tenían de técnico Almirón. Bueno, Mauricio Macri quería que sea el técnico de la selección argentina. Pregunto, para. Dentro del top 5, ya sé que hablaban de alegría, ¿no está el clásico? ¿No lo vi? Vamos a hablar en el segundo tiempo de esto. Estamos hablando de partidos importantes. No lo dirigió Zielinski, porque Zielinski no pierde el partido 2-0. A momentos históricos a donde San Martín no ha podido acceder. No, es que yo creo que no estaba Zielinski en el banco ese día, por eso... Estaba Zielinski, fue una derrota que le permitió a Atlético, que no le permitió llegar a la punta. Ahora, Atlético siguió en el torneo, siguió jugando torneos internacionales, clasificó a Copa Libertadores, Cerremos el capítulo Zielinski con... Les pido nada más que una calificación. No se me excedan en el comentario. Del 1 al 10... ¿Cómo ustedes calificarían lo hecho hasta ahora por Ricardo Zielinski en el club? Yo voy con un 10, sin dudas, porque levantó un equipo que parecía que lo daban todo como descendido en algún momento y lo levantó el ruso Zielinski. Matías, yo le pongo un 8, teniendo en cuenta que permitió que Atlético se consolide en primera, que clasifique a la Libertadores, ahora la Sudamericana y probablemente de vuelta a la Libertadores, por haber llegado a cuartos de final de la Libertadores y a la final de la Copa Argentina. Así que para mí es un 8 porque falta el título. Santiago. Si estuviéramos en la facultad, promoción Zielinski 7.45. Julio. Un 10. Un 10. Llevó a cuarto de final de Libertadores un equipo que no gana un clásico. Un 10. Vamos a avanzar con Atlético porque tuvimos pasado y tenemos presente y también hay futuro.